La Navidad siempre había sido una época de unión y celebración para Lucía y Santiago. Entre las luces parpadeantes, el aroma del pavo horneado y las risas de la familia, parecía ser una noche perfecta. Sin embargo, esa Navidad trajo consigo algo más que villancicos y regalos. Una invitada inesperada, presentada como una amiga de la oficina, encendió una chispa de sospecha que poco a poco se transformó en una hoguera incontrolable. La casa estaba impecable, cada rincón parecía haber sido sacado de una postal navideña. Las luces brillaban como estrellas diminutas, el aroma del pavo asado llenaba el aire, y las risas resonaban con calidez. Pero para Lucía, algo no estaba bien. Todo comenzó cuando Santiago, su esposo, cruzó la sala con una mujer desconocida a su lado. «Les presento a Camila, una amiga de la oficina», anunció con una sonrisa. Lucía parpadeó, confundida. Nadie le había mencionado que habría un invitado extra esa noche, y mucho menos alguien como Camila, elegante, demasiado cómoda, y con una sonrisa que parecía esconder algo más que cortesía. Mientras la cena avanzaba, Lucía no pudo evitar notar detalles que normalmente habrían pasado desapercibidos. Camila sabía dónde estaban las copas de vino sin necesidad de que alguien se lo indicara, y su tono al hablar con Santiago era demasiado íntimo. Pequeñas cosas, como el roce accidental de sus manos al pasar la sal o el modo en que ella lo llamaba por su nombre, encendieron una chispa de desconfianza en el corazón de Lucía. ¿Era posible que estuviera exagerando? Se reprendió mentalmente, pero la duda ya había echado raíces. La situación alcanzó un punto crítico cuando Javier, el cuñado de Lucía, hizo un comentario que sacudió la atmósfera. «¿No es esta la mujer con la que te vi el otro día en el centro comercial, Santiago?», preguntó con el ceño fruncido, rompiendo el suave murmullo de las conversaciones. Lucía giró la cabeza, buscando respuestas en el rostro de su esposo, quien de pronto parecía haber olvidado cómo sonreír. «En el centro», repitió Lucía, fingiendo calma. «¿No me dijiste que había salido?». Santiago, con una risa forzada, desvió la conversación, pero no antes de que un silencio tenso se instalara en la mesa. La mirada de Camila, hasta entonces confiada, titubeó por un breve momento. Fue suficiente para que Lucía captara algo, un destello de nerviosismo, una sombra de culpabilidad. «Claro, Javier siempre confunde a las personas», dijo Santiago, tratando de mantener la compostura. Pero las palabras no coincidían con su tono, y Camila se limitó a asentir, sonriendo con nerviosismo. Lucía sintió como el peso de la sospecha comenzaba a apretar su pecho, aunque intentó esconderlo tras una sonrisa cautelosa. A medida que la noche continuaba, Lucía notaba como cada pequeña interacción entre Santiago y Camila parecía diseñada para ser discreta, pero fracasaba. Mientras servían los postres, Lucía vio cómo Camila le susurraba algo al oído a Santiago y cómo él asentía rápidamente. Era un movimiento pequeño, pero para Lucía fue un grito de alerta. No pudo evitar preguntarse si todos los presentes veían lo que ella veía o si era la única atrapada en esa montaña rusa emocional. «¿Quieres un poco más de vino, Camila?». La voz de Lucía era calmada, pero en su interior había una tormenta. Camila levantó la mirada con una expresión de sorpresa fugaz, como si no esperara que Lucía le dirigiera la palabra directamente. «Oh, claro, gracias», respondió, extendiendo la copa con una sonrisa tensa. En ese momento, Lucía decidió que debía mantenerse alerta. La certeza de que algo andaba mal ya era un hecho, pero la falta de pruebas la mantenía en una situación emocionalmente agotadora. Más tarde, mientras recogían los platos, Lucía se acercó a su cuñado Javier, buscando aclaraciones. «¿Qué fue lo que dijiste antes sobre Camila?», le preguntó en voz baja, fingiendo interés casual. Javier, confundido por la intensidad de su tono, respondió: «Solo que me pareció haberla visto con Santiago en el centro comercial. No estoy seguro, tal vez me equivoqué». Pero Lucía sabía que Javier no era del tipo que olvidaba caras. Las horas avanzaron, pero la tranquilidad no volvió. Mientras los demás cantaban villancicos alrededor del árbol, Lucía permaneció en la cocina, mirando por la ventana con la mente nublada. Algo en su interior le decía que esa noche sería un punto de inflexión. El aire festivo que tanto había esperado ahora parecía cargado de tensión, y aunque Santiago seguía sonriendo como si todo estuviera bien, Lucía sabía que su intuición no fallaba. La cena continuó entre risas y brindis, pero para Lucía, el tiempo parecía avanzar con una lentitud insoportable. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos mientras sus ojos seguían cada movimiento de Santiago y Camila. Al principio, creyó que era su imaginación, pero pronto notó los patrones.
Las miradas fugaces entre ellos, las sonrisas contenidas. Era como si compartieran un lenguaje secreto que nadie más en la habitación podía entender. Para cualquiera más, era una interacción inofensiva, pero para Lucía, cada gesto parecía confirmar lo que su corazón temía. ¿Te importaría pasarme una servilleta, Camila? La voz de Santiago rompió el silencio en la mente de Lucía. Ella observó cómo Camila respondía con una sonrisa cómplice mientras le extendía la servilleta. La familiaridad entre ellos era evidente, incluso en ese gesto simple. Lucía intentó convencerse de que estaba exagerando, pero la sospecha seguía creciendo como un veneno lento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Cómo podía ser que todos los demás en la mesa estuvieran tan absortos en la comida y las conversaciones que no notaban lo que ella veía tan claramente? Cuando llegó el momento de servir el postre, Camila se ofreció para ayudar en la cocina. Lucía, observando desde la sala, vio a Santiago seguirla sin ser llamado. La puerta entreabierta de la cocina reveló fragmentos de su conversación en voz baja. ¿Estás seguro de que fue una buena idea que viniera?, preguntó Camila, su tono apenas audible pero cargado de preocupación. Santiago le respondió con un susurro que Lucía no pudo descifrar, pero el modo en que le tocó el brazo mientras hablaba hizo que el corazón de Lucía diera un vuelco. Reuniendo el valor que apenas lograba mantener, Lucía entró en la cocina con una sonrisa fingida. ¿Qué pasa aquí? ¿Todo bien? Su voz sonaba casual, pero sus ojos buscaban respuestas en las expresiones de ambos. Santiago, con una rapidez que delataba su nerviosismo, se giró hacia ella con una copa en la mano. Nada, solo estaba agradeciendo a Camila por ayudarnos con el vino, respondió, demasiado rápido para parecer sincero. Camila, por su parte, evitó la mirada de Lucía, enfocándose en el cuchillo con el que cortaba el pastel. La tensión era casi palpable cuando Lucía volvió a la mesa con el postre. Intentó concentrarse en las conversaciones que la rodeaban, pero sus pensamientos seguían atrapados en lo que había visto y oído. Mientras cortaba un pedazo de turrón, no pudo evitar notar cómo Camila observaba a Santiago desde el otro lado de la mesa. No era una mirada casual, era intensa, como si todo lo demás se desvaneciera cuando lo miraba. Ese tipo de mirada que Lucía solía recibir de Santiago, pero que ahora parecía haber perdido. Lucía, ¿todo bien? La voz de Mariana, su mejor amiga y confidente, la sacó de su ensimismamiento. Lucía asintió rápidamente, forzando una sonrisa. Sí, solo estoy un poco cansada, mintió. Sabía que no podía compartir lo que estaba sintiendo, al menos no todavía. Tenía que estar segura antes de enfrentar a Santiago. Sin embargo, la ansiedad la carcomía, y cada minuto que pasaba hacía más difícil contener sus emociones. Más tarde, mientras todos se despedían, Lucía se quedó en la sala observando cómo Santiago acompañaba a Camila hasta la puerta. Gracias por venir, dijo él con una calidez que parecía demasiado personal. Camila respondió con un gesto discreto, pero Lucía no pudo evitar notar cómo sus dedos rozaban ligeramente el brazo de Santiago antes de salir. El gesto era sutil, pero suficiente para que el pecho de Lucía se apretara. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las imágenes de la cena se repetían en su mente como una película en bucle. Cada mirada, cada sonrisa y cada gesto entre Santiago y Camila se entrelazaban en un rompecabezas que todavía no lograba armar por completo. Mientras miraba el techo en la oscuridad de su habitación, una sola pregunta la consumía: ¿cuánto tiempo llevaba siendo la última en saberlo? La atmósfera de la celebración parecía haber recuperado su normalidad al día siguiente, pero Lucía no lograba sacudirse la inquietud que la había acompañado desde la noche anterior. Mientras los familiares intercambiaban regalos en la sala, ella permanecía observando a Camila con una mezcla de curiosidad y recelo. Fue en ese momento que Javier, su cuñado, lanzó un comentario casual que sacudió el ambiente como un trueno inesperado. Ahora que lo pienso, creo haber visto a Camila antes. Sí, estoy seguro de que fue en un bar, con Santiago. El comentario resonó en la mente de Lucía como un eco interminable. Todos los presentes se rieron de la ocurrencia, pero Lucía sintió como la sangre se le helaba. ¿En un bar?, preguntó con una sonrisa contenida que apenas lograba disfrazar su curiosidad. Javier se encogió de hombros, mirando de reojo a Santiago, que ahora parecía incómodo. Sí, hace meses, tal vez me equivoque. No sé,
pero el nerviosismo en el rostro de Santiago le confirmó a Lucía que no había error alguno. Más tarde, cuando la celebración se tornó menos bulliciosa, Lucía se escabulló al cuarto de estar, su corazón latiendo desbocado. Su teléfono estaba en sus manos antes de que siquiera lo pensara. Las redes sociales eran un mar infinito de información, y Lucía estaba decidida a navegarlo hasta encontrar respuestas. No le tomó mucho tiempo, una foto etiquetada de un evento empresarial reveló a Santiago y a Camila en una pose que no podía ser ignorada. Sus sonrisas, la proximidad. No eran simplemente colegas, y Lucía lo sabía. El descubrimiento fue como una bofetada. A pesar de las pruebas frente a sus ojos, una parte de ella todavía quería negarlo, aferrándose a la posibilidad de que todo fuera un malentendido. Pero las emociones de traición y humillación eran imposibles de ignorar. Mientras miraba la pantalla del teléfono, sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. Santiago no solo había cruzado líneas, sino que había traído a esa mujer a su hogar, al refugio que se suponía intocable. Decidida a no quedarse con la incertidumbre, Lucía confrontó a Javier esa misma tarde. «Quiero que me digas exactamente lo que viste», le exigió, su voz baja pero cargada de tensión. Javier, sorprendido por su tono, levantó las manos en un gesto defensivo. «Lucía, no sé si sea relevante. Los vi juntos, sí, pero podría ser una coincidencia. No quise meterme en problemas». La evasión de Javier solo sirvió para enfurecerla más. «¿Coincidencia? ¿En un bar? No me tomes por tonta, Javier. Necesito la verdad». Esa noche, mientras Santiago dormía plácidamente, Lucía volvió a revisar las redes sociales. Cada nueva foto, cada etiqueta y cada comentario parecían sumar piezas al rompecabezas. Pero con cada pieza que añadía, también sentía como su corazón se rompía un poco más. Las dudas que había tenido durante la cena de Navidad ahora se transformaban en certezas dolorosas. Las risas de Camila, las miradas de Santiago. Todo encajaba, pero de la peor manera posible. En su mente, Lucía repasaba los momentos felices que habían compartido como pareja. Las risas en las vacaciones, los abrazos en los días difíciles. Ahora, todo parecía teñido de una mentira. ¿En qué momento dejamos de ser nosotros?, susurró al vacío, sintiendo que hablaba más consigo misma que con alguien más. La respuesta era clara, el momento en que Camila había entrado en sus vidas. A pesar del dolor, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de ella. Sabía que debía enfrentarlo, pero también sabía que necesitaba un plan. No podía actuar impulsivamente, esta batalla requería fuerza y claridad. Y aunque sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, se prometió a sí misma que no caería. No del todo. Cuando la última visita dejó la casa, el silencio se instaló como un huésped incómodo. Lucía permanecía en la sala, recogiendo los restos de la celebración, pero sus pensamientos eran un caos. La foto que había encontrado en las redes sociales y los comentarios de Javier seguían retumbando en su mente. Esa noche, no había espacio para seguir posponiendo lo inevitable. Guardando un último plato en la cocina, respiró profundo y decidió enfrentar a Santiago. «Necesitamos hablar», dijo desde la entrada, con una calma que no reflejaba la tormenta en su interior. Santiago, sentado en el sofá, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y cansancio. «¿Sobre qué?», preguntó, intentando sonar despreocupado, pero el tono de Lucía lo había alertado. Ella caminó lentamente hacia él, su mirada fija en la suya, como si intentara atravesar la fachada que él había construido. «Sobre Camila. Sobre lo que realmente está pasando entre ustedes», soltó de golpe. No había espacio para rodeos, y Lucía sabía que la verdad, aunque dolorosa, era mejor que seguir viviendo en la incertidumbre. «Lucía, estás malinterpretando todo», respondió Santiago rápidamente, levantándose del sofá como si la defensa estuviera escrita en sus reflejos. «Camila es solo una colega, y todo lo que estás imaginando no tiene fundamento». Pero Lucía no estaba dispuesta a aceptar excusas vagas. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué Javier dijo que los vio juntos en un bar? ¿Por qué ella sabe más de esta casa que yo misma? ¿Por qué encontré esta foto de ustedes en un evento al que ni siquiera mencionaste haber ido?» Su voz subió de tono con cada pregunta, mientras le mostraba el teléfono con la evidencia en pantalla. Santiago trató de mantenerse firme, pero su rostro lo traicionaba. La culpa asomaba en sus ojos, aunque sus palabras intentaban negar todo. «No tienes pruebas de nada, Lucía. Esa foto no significa nada. Es solo trabajo».
Pero Lucía no necesitaba más pruebas, su intuición había hablado, y no iba a ignorarla. Trabajo, Entonces explícame por qué Camila te mira como si fueras el centro de su universo. Explícame por qué no puedes siquiera mirarme a los ojos mientras niegas todo esto. El intercambio subió de tono rápidamente. Santiago intentaba desviar las acusaciones, pero Lucía era implacable. Las palabras de ella eran como dardos, apuntando a cada rincón de su defensa. ¿Sabes lo que más duele?, dijo finalmente Lucía, su voz quebrándose. No es solo la idea de que podrías estar con otra mujer. Es el hecho de que tuviste el descaro de traerla aquí, a nuestra casa, en Navidad, como si yo fuera una completa idiota. ¿Qué clase de persona hace algo así? Santiago, agotado por la confrontación, finalmente guardó silencio. Pero el daño ya estaba hecho. La confesión no era necesaria, sus evasivas, su nerviosismo y su incapacidad para dar una respuesta clara hablaban por él. Lucía sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos, pero también sintió una fuerza emergente dentro de ella. Había esperado respuestas, pero lo que realmente necesitaba era claridad para seguir adelante. Después de un largo silencio, Santiago murmuró: no quería que esto pasara, no quería hacerte daño. Pero esas palabras solo alimentaron la furia de Lucía. ¿No querías hacerme daño? ¿Y qué creías que pasaría cuando trajiste a esa mujer aquí? ¿Qué brindaría contigo por tu cinismo? Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de tristeza, eran de rabia y humillación. Esa noche, Lucía se fue a la cama sola, pero no antes de establecer una línea clara con Santiago. No quiero más mentiras. Si vas a quedarte aquí, será solo para que mañana podamos decidir cómo vamos a resolver esto. Pero no pienses ni por un segundo que esto va a quedar en el olvido. Santiago, sin palabras, la miró mientras se alejaba, y por primera vez, sintió que estaba perdiendo el control de todo. La mañana siguiente trajo consigo un aire pesado, casi irrespirable. Lucía, sentada en la mesa del desayuno con una taza de café en las manos, no podía dejar de pensar en los eventos de la noche anterior. Santiago había salido temprano, evitando cualquier conversación adicional, pero ella no estaba dispuesta a quedarse con las dudas. Decidió tomar acción. Vestida con una determinación que ocultaba su vulnerabilidad, llamó a Javier, su cuñado, pidiéndole que se reunieran para hablar en privado. La incomodidad en la voz de Javier le confirmó que sabía más de lo que había dicho. En el café, el ambiente era frío, pero el rostro de Lucía ardía de ansiedad mientras esperaba a Javier. Gracias por venir, dijo cuando él llegó, con una voz que intentaba sonar casual. Necesito que me digas la verdad, Javier. Toda la verdad. Javier, que nunca había sido bueno manejando situaciones tensas, se movía incómodo en su asiento. Lucía, no quiero meterme en problemas. Lo que vi, podría no significar nada. Pero la mirada firme de Lucía lo obligó a continuar. Los vi juntos, sí. Se estaban besando. Fue hace meses. Las palabras de Javier cayeron como un balde de agua helada. Aunque Lucía había sospechado, escucharlo con esa claridad hizo que el suelo bajo sus pies se desmoronara. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó finalmente, su voz cargada de indignación. Javier bajó la mirada, arrepentido. Pensé que no era mi lugar. Y Santiago es mi hermano. No quería causar problemas. Lucía, respirando profundamente para no explotar, respondió con una calma inquietante: no causar problemas, ¿eh? ¿Y qué crees que ha hecho él? Ha destruido todo lo que construimos juntos. Pero gracias por decírmelo ahora, aunque sea tarde. Se levantó de la mesa, dejando a Javier sumido en el remordimiento, y salió del café con la cabeza en alto, aunque su corazón estaba hecho pedazos. En el camino de regreso, las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos. La traición ya no era una sospecha, era una verdad imposible de ignorar. Pero entre la tristeza y la humillación, algo más comenzó a surgir: la necesidad de enfrentar a Santiago y recuperar el control de su vida. Sabía que la confrontación sería dolorosa, pero no podía seguir viviendo en una mentira. Esa noche, cuando Santiago regresó a casa, Lucía lo estaba esperando en la sala. Él la saludó con una sonrisa forzada, pero ella no respondió. «Sabes que hablé con Javier, ¿verdad?». Santiago palideció al instante. «Lucía, no era mi intención que…», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Tu intención?».
¿Tu intención era traer a tu amante a mi casa y hacerme pasar por una tonta frente a toda nuestra familia? La voz de Lucía se rompió al pronunciar esas palabras, pero no detuvo su torrente de emociones. Siempre pensé que si algo como esto pasaba, tendría miedo. Miedo de perderte, miedo de enfrentar la verdad. Pero ahora, lo único que siento es rabia. Rabia porque no solo me fallaste a mí, sino a todo lo que éramos. Santiago intentó interrumpir, pero ella levantó una mano, silenciándolo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó finalmente, con una voz que parecía contener el peso de toda la situación. Santiago, incapaz de seguir negándolo, bajó la mirada. Unos meses, admitió en voz baja. La confirmación fue como un cuchillo. Aunque esperaba escuchar esas palabras, enfrentarlas directamente la desgarró. Unos meses, repitió Lucía, riendo sin humor. Y aún así tuviste el descaro de traerla aquí, en Navidad, como si nada. Santiago intentó justificarse, pero cada palabra solo aumentaba la ira de Lucía. No hay excusa para lo que hiciste, le dijo finalmente, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Puede que hayas pensado que podías controlar esta situación, pero la verdad siempre encuentra su camino. Y ahora, tú y Camila han destruido lo que pensé que era nuestra vida. Esa noche, Lucía tomó la decisión de pedirle a Santiago que se fuera. Necesito espacio. Necesito pensar. Pero no puedo hacerlo mientras sigas aquí, dijo con voz firme. Santiago, derrotado, asintió y comenzó a empacar. Lucía, aunque rota, sintió un pequeño destello de poder. Sabía que su camino hacia la superación apenas comenzaba, pero en ese momento, había dado el primer paso hacia una vida donde ya no aceptaría menos de lo que merecía. La casa estaba sumida en un silencio abrumador. Las maletas de Santiago seguían en la puerta, testigos mudos de un matrimonio que se desmoronaba. Lucía, sentada en el sofá con los brazos cruzados, lo miraba fijamente, exigiendo algo que él parecía incapaz de dar: honestidad. Antes de que te vayas, quiero escucharlo todo. Sin mentiras, sin excusas. No me debes solo la verdad, Santiago, me debes al menos un poco de dignidad después de lo que has hecho. Sus palabras eran firmes, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Santiago, sentado al borde de una silla, parecía haber envejecido años en cuestión de días. No sé por dónde empezar, dijo finalmente, su voz temblorosa. Tal vez por el principio, replicó Lucía, con una frialdad que ocultaba su corazón destrozado. Santiago bajó la cabeza, evitando su mirada. Nunca planeé que esto pasara. Conocí a Camila en el trabajo, y al principio solo hablábamos de cosas de oficina, pero poco a poco se volvió algo más. No sé cómo, pero de alguna manera, me sentí atrapado. Atrapado, repitió Lucía, levantándose de golpe. Su voz estaba cargada de incredulidad y dolor. ¿Esa es tu excusa? ¿Te sentiste atrapado? Porque déjame decirte algo, Santiago, la única persona atrapada aquí fui yo, viviendo en esta mentira mientras tú jugabas a ser el hombre perfecto. Su voz se rompió al final, y finalmente las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer. Santiago se levantó, intentando acercarse, pero Lucía levantó una mano para detenerlo. No te acerques. No intentes consolarme ahora. No quiero tus palabras vacías, y definitivamente no quiero tus arrepentimientos. Lo que quiero es la verdad. Santiago asintió lentamente, retrocediendo. Nunca quise lastimarte, dijo, y aunque sus palabras sonaban sinceras, Lucía no podía evitar sentir que llegaban demasiado tarde. ¿Qué significa eso? ¿Qué pensaste que podías tener a las dos? ¿Qué traer a tu amante a nuestra casa, en Navidad, frente a nuestra familia, era de alguna manera aceptable? Las preguntas de Lucía lo golpeaban como dagas. Santiago finalmente levantó la mirada, y en sus ojos había algo que no había mostrado hasta ahora: remordimiento genuino. Tienes razón. Fui un cobarde. Pensé que podía manejarlo, pero solo terminé destruyendo todo lo que me importaba. Lo siento, Lucía. De verdad lo siento. Las palabras de arrepentimiento llenaron la habitación, pero para Lucía, eran insuficientes. ¿Qué esperas que haga con tu arrepentimiento, Santiago? ¿Que lo use para reconstruir todo lo que rompiste? ¿Que me lo trague para seguir adelante como si nada hubiera pasado? Su voz estaba cargada de amargura, pero también de una fuerza que sorprendió incluso a Santiago. No puedo retroceder el tiempo, Lucía, dijo él, desesperado. Pero puedo prometerte que haré lo que sea necesario para arreglar esto.
Lucía lo miró por un largo momento, evaluando sus palabras. Finalmente, tomó aire y respondió con una claridad que sorprendió incluso a ella misma: no puedes arreglar esto. Tal vez algún día podamos encontrar una forma de convivir como padres, como personas que una vez compartieron una vida. Pero ahora mismo, lo único que quiero es que te vayas. Necesito tiempo. Y tú también deberías pensar en todo lo que has perdido. Santiago asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas que no se atrevió a derramar. Se levantó, recogió sus maletas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Lucía por última vez. Lo siento, Lucía. Sé que no basta, pero lo siento. Ella no respondió, y Santiago cruzó la puerta, dejando atrás no solo una casa, sino una vida que nunca volvería a ser la misma. Esa noche, Lucía se sentó en la sala, rodeada por el silencio. Aunque su corazón estaba roto, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Ya no se sentía como una víctima, ahora era una mujer decidida a recuperar el control de su vida. Porque, aunque la traición de Santiago la había marcado, no iba a definir quién era ni quién sería en el futuro. El eco de la puerta al cerrarse tras Santiago quedó suspendido en el aire como un recordatorio cruel. Lucía permaneció inmóvil en el sofá, rodeada por el silencio que él había dejado atrás. Por primera vez en años, la casa le pareció demasiado grande, demasiado vacía. Su mente giraba entre recuerdos felices y la realidad que la había golpeado con una fuerza que no estaba segura de poder resistir. Pero resistir no era una opción, era una necesidad. A pesar del dolor que sentía en el pecho, sabía que esta era la oportunidad para reevaluar su vida y recuperar lo que Santiago había tomado de ella, su paz, su confianza y, sobre todo, su voz. Los días que siguieron fueron una mezcla de caos emocional y momentos de claridad. Lucía se encontró escribiendo una lista en un viejo cuaderno, algo que solía hacer cuando las cosas se sentían fuera de control. En una columna, enumeró todo lo que estaba perdiendo con la partida de Santiago. En la otra, todo lo que podría ganar si encontraba el valor para seguir adelante. Aunque la primera columna estaba llena de recuerdos y temores, la segunda comenzó a llenarse con posibilidades que parecían pequeñas, pero significativas: dormir tranquila, no dudar de cada palabra, volver a ser yo misma. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza, su mejor amiga, Mariana, llegó sin avisar. Sabía que no me ibas a llamar, así que vine a asegurarme de que no estás haciendo tonterías como pensar en perdonarlo, dijo con una sonrisa que intentaba aliviar la tensión. Lucía soltó una risa débil, agradeciendo en silencio la presencia de Mariana. No sé qué hacer, confesó finalmente. Parte de mí quiere arrancarlo de mi vida, pero otra parte todavía lo ama. Mariana tomó su mano, mirándola con seriedad. Lucía, es normal que sientas eso. Pero tienes que preguntarte algo: ¿te amas a ti misma lo suficiente como para dejarlo ir? Esa noche, las palabras de Mariana resonaron en su mente. ¿Podía realmente seguir adelante sin Santiago? Su amor por él había sido profundo, pero ahora parecía mezclado con una decepción que la ahogaba. Sin embargo, la pregunta de Mariana le dio perspectiva. Santiago había elegido su camino, y ahora era momento de que ella eligiera el suyo. ¿Sería superador este dolor o dejaría que la definiera? La decisión no fue fácil. Cada vez que pensaba en empacar sus cosas y cerrar esa etapa, una parte de ella se aferraba a los recuerdos, a la idea de lo que podría haber sido. Pero entonces recordaba las noches llenas de dudas, los silencios incómodos, las mentiras que la habían consumido lentamente. Y con cada recuerdo doloroso, la balanza se inclinaba más hacia el lado de la libertad. Una tarde, Lucía llamó a Santiago. La voz de él sonaba tensa, como si estuviera esperando una sentencia. Necesitamos hablar, dijo ella con calma. Se encontraron en un café neutral, lejos de la casa que una vez compartieron. He pensado mucho en esto, comenzó Lucía, jugando con la taza de café entre sus manos. Y creo que lo mejor para ambos es que sigamos adelante, separados. Santiago la miró fijamente, su rostro una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Lucía asintió, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz no tembló. Sí, estoy segura. La conversación fue más corta de lo que Lucía había imaginado, pero más dolorosa de lo que había anticipado. Santiago no intentó convencerla de lo contrario, quizás porque sabía que ella tenía razón. Cuando ambos se levantaron para irse, Lucía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cerrado un capítulo importante de su vida,
pero también sabía que eso le daba la oportunidad de escribir uno nuevo. Esa noche, Lucía regresó a casa y encendió las luces de la sala. Miró alrededor, notando cada rincón que ahora parecía diferente, como si el espacio estuviera respirando de nuevo. Por primera vez en semanas, sintió una paz tenue, pero real. Sabía que el camino hacia su recuperación sería largo, pero también sabía que había dado el paso más difícil, elegir su bienestar por encima de cualquier otra cosa. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Mariana llegó a casa de Lucía con una bolsa de compras en una mano y una botella de vino en la otra. «Espero que estés lista para una noche de honestidad brutal y pizza», anunció, dejando la bolsa sobre la mesa del comedor. Lucía, que había pasado el día reorganizando su closet en un intento de encontrar claridad mental, sonrió débilmente. «No estoy de humor para charlas motivacionales, Mariana», dijo, dejándose caer en una silla. «Perfecto», respondió Mariana. «Porque no vine a motivarte. Vine a recordarte quién eres». Lucía levantó la vista, sorprendida por el tono firme de su amiga. Mariana se sentó frente a ella, sirviendo 2 copas de vino antes de comenzar. «Escucha, entiendo que te sientas destrozada. Perder a alguien que amas, incluso cuando te traiciona, es como perder una parte de ti misma. Pero, Lucía, hay algo que no puedes olvidar. Antes de Santiago, tú ya eras una mujer fuerte, inteligente y llena de sueños. Él no te hizo, tú te hiciste sola». Las palabras resonaron en el aire, golpeando el muro de autocompasión que Lucía había construido en los últimos días. «¿Y qué hago con este vacío?», preguntó Lucía, con la voz quebrada. Mariana tomó un sorbo de vino antes de responder. «Lo llenas contigo misma. ¿Recuerdas cuando me contaste que querías tomar clases de fotografía? ¿O el curso de diseño que siempre postergabas porque Santiago decía que era caro? Ahora es el momento, Lucía. Usa este dolor como combustible. Si alguien va a escribir el próximo capítulo de tu vida, esa persona eres tú». Mientras hablaban, Mariana sacó de su bolsa una libreta nueva. «Aquí tienes», dijo, empujándola hacia Lucía. «Esta será tu libreta de logros. Cada día vas a escribir algo que hayas hecho por ti misma. Algo que te acerque a esa versión de Lucía que quieres ser». Lucía miró la libreta con escepticismo, pero algo en la determinación de Mariana la hizo tomarla. «¿Y si no tengo nada que escribir?», preguntó en tono de broma. «Entonces, llámame y te recordaré quién eres. No voy a dejar que te hundas, Lucía». La noche continuó entre risas y recuerdos compartidos, pero Mariana no dejó de insistir en la importancia de cuidar de sí misma. «No se trata de superar a Santiago por venganza», explicó. «Se trata de superarte a ti misma. De demostrarte que eres más grande que cualquier dolor. Porque, créeme, Lucía, eres emocionante de verdad, y el mundo necesita ver eso». Lucía rió ante la exageración de su amiga, pero en el fondo, las palabras comenzaban a calar. Al día siguiente, Lucía se despertó con una sensación diferente. No era felicidad ni paz completa, pero sí una especie de curiosidad por lo que vendría. Tomó la libreta que Mariana le había dado y escribió su primer logro: «Hoy no lloré al pensar en Santiago». Fue un paso pequeño, pero para Lucía, fue monumental. Y mientras miraba esas palabras en la página, sintió algo que no había sentido en semanas: esperanza. Esa tarde, Lucía se inscribió en un curso de fotografía en línea. Cuando le contó a Mariana, recibió un mensaje de respuesta que decía: «Sabía que lo harías. ¿Ves? Eres increíble, y esto es solo el comienzo». Por primera vez en mucho tiempo, Lucía creyó esas palabras. Tal vez todavía había mucho camino por recorrer, pero con el apoyo de Mariana y su renovada determinación, estaba lista para empezar a caminarlo. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa, Lucía pensó en las palabras de Mariana: «Usa este dolor como combustible». Y supo que eso era exactamente lo que iba a hacer. Era una tarde gris cuando Santiago apareció inesperadamente en la puerta de la casa. Lucía, que había comenzado a acostumbrarse al silencio y la tranquilidad de su nuevo día a día, sintió que su corazón daba un vuelco al verlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando mantener la calma mientras sostenía la puerta entreabierta. Santiago, con una expresión de súplica, respondió: «Necesito hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos». Lucía dudó por un momento, pero decidió dejarlo pasar. «5 minutos», dijo con frialdad, guiándolo hacia la sala. Santiago se sentó al borde del sofá, visiblemente nervioso, mientras Lucía permanecía de pie, cruzada de brazos.
He estado pensando mucho en lo que pasó, comenzó él, con voz temblorosa. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero intentarlo de nuevo. Cometí errores, pero todavía te amo. Las palabras de Santiago hicieron que el pecho de Lucía se apretara, pero no por amor, sino por indignación. Intentarlo de nuevo, repitió, con una risa incrédula. ¿Crees que puedes aparecer aquí y borrar meses de mentiras y traición con unas palabras bonitas? Santiago, el amor no es suficiente cuando no hay respeto. Y tú no solo me faltaste el respeto, destruiste todo lo que construimos juntos. Mientras hablaban, la tensión en el aire creció aún más cuando Camila apareció inesperadamente en la puerta. No sabía que estabas aquí, dijo ella, nerviosa, mirando a Santiago. Lucía la miró fijamente, sorprendida pero sin perder la compostura. Esto es increíble, murmuró, soltando una risa amarga. Primero me traes a esta mujer como una amiga, en Navidad, y ahora la traes contigo a mi casa. ¿Qué más vas a hacer, Santiago? ¿Organizar un desfile de tus mentiras frente a mi puerta? Camila intentó justificar su presencia, pero Lucía la interrumpió. No quiero escuchar nada de ti. Ya has hecho suficiente daño, aunque tal vez ni siquiera lo entiendas. Porque, para ti, yo probablemente soy solo un obstáculo más. Camila, visiblemente afectada, intentó disculparse. No fue mi intención, Lucía. De verdad, nunca quise que esto llegara tan lejos. Pero Lucía no estaba interesada en sus palabras. ¿No fue tu intención? Entonces, ¿qué era? Un error. Porque no se destruye una familia por accidente, Camila. Santiago intentó intervenir, pero Lucía lo detuvo con una mirada que podría haber congelado el aire. Ambos me quitaron algo que nunca podrán devolverme, mi paz, mi confianza. Pero lo que no me van a quitar es mi dignidad. Así que, por favor, lárguense los dos de aquí. Sus palabras eran como un golpe seco, cargadas de una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Camila salió primero, evitando la mirada de Lucía. Santiago la siguió, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y miró a Lucía una última vez. Te amo, Lucía. Siempre lo haré, dijo con una voz cargada de arrepentimiento. Pero Lucía, que había escuchado suficientes palabras vacías, simplemente respondió, tal vez deberías aprender a amar mejor. Y con eso, cerró la puerta detrás de él, sintiendo como el peso de esa relación finalmente se desvanecía. Esa noche, Lucía encendió una vela en la sala y se permitió llorar. No porque extrañara a Santiago, sino porque sabía que había cerrado una etapa dolorosa de su vida. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de alivio. Había enfrentado a sus demonios, y aunque el camino no había sido fácil, sabía que ahora podía mirar hacia adelante con la frente en alto. Con una sensación renovada de fuerza, Lucía tomó su libreta y escribió, hoy me elegí a mí misma. Y mientras las palabras se asentaban en la página, supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para el futuro. La casa de Lucía, una vez llena de recuerdos compartidos, ahora era un espacio que resonaba con la presencia de su nueva independencia. Había cambiado las cortinas, reorganizado los muebles y llenado las paredes con fotos de paisajes que había tomado durante su curso de fotografía. Cada pequeño cambio era un recordatorio de que estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza, con sus propias manos. Aunque algunas mañanas aún se despertaba con una punzada de nostalgia, esas emociones ya no definían su día. Una tarde, mientras paseaba por el parque con su cámara, recibió una llamada inesperada de una galería local. Habían visto las fotos que subió a sus redes sociales y estaban interesados en exponer su trabajo en una muestra comunitaria. Lucía, sorprendida y emocionada, aceptó inmediatamente. Esa noche, mientras seleccionaba las imágenes para la exposición, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había pasado de ser una mujer atrapada en el dolor a una artista que encontraba belleza en las pequeñas cosas. La Navidad siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Esta vez, decidió organizar una pequeña reunión con sus amigos más cercanos y su familia. Mariana, siempre puntual, llegó con una botella de champán en mano y un brillo de orgullo en los ojos. ¿Sabes algo?, dijo mientras ayudaba a Lucía a decorar el árbol. Este es el año en el que finalmente recuperaste tu vida. Y no puedo esperar a ver qué harás después. Lucía sonrió, sintiendo que las palabras de Mariana eran más que un cumplido, eran la verdad. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, Lucía alzó su copa para un brindis. El año pasado, pensé que mi vida había llegado a su fin.
Pero ahora sé que ese fue solo el comienzo de algo nuevo. Esta noche, brindo por la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros y por el emocionante futuro que tenemos por delante. Los aplausos llenaron la sala, y Lucía sintió un calor en el pecho que ya no estaba relacionado con el dolor, sino con la gratitud. Entre los invitados, notó la presencia de un nuevo rostro. Era Gabriel, un amigo de Mariana que trabajaba como restaurador de arte. Su conversación, inicialmente casual, se convirtió en un intercambio animado sobre fotografía y arte. Aunque Lucía no estaba buscando nada romántico, disfrutó de la conexión genuina y la facilidad con la que podían hablar. Por primera vez, se permitió imaginar que el amor podía volver a encontrarla, esta vez en sus propios términos. Al final de la noche, mientras recogía los platos y apagaba las luces, Lucía se sentó en el sofá, mirando el árbol iluminado. Recordó el caos del año anterior, las lágrimas, la rabia y la confusión. Pero también recordó las pequeñas victorias, los pasos hacia adelante y las lecciones aprendidas. Santiago y Camila ya no ocupaban espacio en su mente, sus energías estaban completamente enfocadas en el presente y las infinitas posibilidades del futuro. Lucía abrió su libreta, esa que Mariana le había dado meses atrás, y escribió su último logro del año: hoy entendí que mi felicidad nunca dependió de nadie más que de mí. Cerró la libreta con una sonrisa, sabiendo que ya no necesitaba seguir registrando sus avances. Ahora, su vida entera era el reflejo de lo que había superado. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, sintió una oleada de paz que la envolvía. Había enfrentado sus miedos, había encontrado su fuerza, y estaba lista para todo lo que viniera. Porque, como había aprendido, la vida no siempre era perfecta, pero siempre podía ser emocionante si elegías vivirla con valentía. A veces las personas que nos rodean nos sorprenden con actitudes que nos dejan sin palabras, ¿verdad? Lo ocurrido estas Navidades es solo un ejemplo más de cómo las relaciones pueden ser complicadas y estar llenas de giros y sorpresas. Pero, ¿y si te dijera que esta no ha sido la única situación desafiante? En otra ocasión, las mentiras de un primo cambiaron por completo el curso de una vida. ¿Quieres saber más sobre cómo sucedió? Te dejo un video en la última pantalla donde descubrirás esta increíble historia. Mi marido me echó de casa por creer las mentiras de su prima, después de años. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.